like we were standing still. It was the Messerschmitt 262, the world's first operational jet fighter. It flies 150 miles an hour faster than our fastest fighter. En plena Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi consolidó una red de investigación y desarrollo sin precedentes en Europa. La presión del aislamiento económico y las exigencias militares aceleraron proyectos que no solo buscaban ventajas en el campo de batalla, sino también soluciones para la vida civil. El resultado fue un conjunto de innovaciones que, pese a su origen en un régimen totalitario, lograron trascender el final del conflicto. Algunos ejemplos ilustran bien este legado. El Sturmgewehr 44 fue el primer fusil de asalto de la historia y marcó el estándar de las armas modernas. Al mismo tiempo, empresas como BMW, dedicadas en aquel entonces a producir motores y motocicletas militares, acabarían transformándose en referentes de la industria automotriz global. En el terreno textil, la firma Hugo Boss, que confeccionó uniformes para el régimen, evolucionó en el tiempo hasta convertirse en una de las marcas de moda más reconocidas del mundo. Y en el deporte, la rivalidad de los hermanos Dassler derivó en el nacimiento de Adidas y Puma, hoy iconos internacionales del calzado. Este documental analiza 15 inventos desarrollados bajo el Tercer Reich que transformaron industrias enteras y dejaron un legado imborrable en la vida contemporánea. Fanta, el refresco nazi que nació en plena guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el comercio internacional colapsó y las rutas de suministro quedaron bloqueadas, la filial alemana de Coca-Cola se encontró ante un dilema. Sin acceso a los ingredientes esenciales que llegaban desde Estados Unidos, la producción de su bebida estrella quedó paralizada. La solución que idearon sus responsables, más fruto de la necesidad que de la innovación planificada, acabaría dando origen a una de las marcas de refrescos más reconocidas del planeta, Fanta. Tras la invasión de Polonia en 1939 y la entrada de Alemania en guerra, el embargo comercial impuesto por Estados Unidos hizo imposible que el concentrado de Coca-Cola fuese enviado desde Norteamérica a Europa. En ese contexto, Max Keith, director de la compañía en Alemania, tomó una decisión que resultó crucial. En lugar de cerrar las fábricas, decidió mantenerlas en funcionamiento creando una bebida alternativa con los recursos disponibles en el país. El equipo de producción recurrió a ingredientes poco convencionales: suero de leche, residuos de manzana procedentes de la industria sidrera y restos frutales variados. No buscaban un sabor perfecto, sino un producto viable dentro de la escasez. El resultado fue un líquido amarillento, dulce y ligeramente ácido, que pronto se bautizaría como Fanta. El nombre surgió en una reunión improvisada. Keith propuso el término fantasy, haciendo referencia a la imaginación en alemán. Fue entonces cuando Joe Knipp, vendedor de la compañía, sugirió acortarlo a Fanta, un nombre breve, fácil de pronunciar y comercialmente atractivo. Así quedó establecida la marca, que pronto tendría vida propia más allá de la guerra. La bebida tuvo una acogida inesperadamente positiva. En 1943 ya se habían vendido más de 3 millones de cajas. En un contexto de racionamiento del azúcar y de escasas opciones en el mercado, Fanta no solo ofrecía un sabor nuevo, sino también una sensación de normalidad en medio de la adversidad. Algunos consumidores incluso la incorporaban a la cocina, utilizándola en sopas, salsas o repostería como sustituto de ingredientes más caros o inaccesibles. Esa versatilidad la hizo aún más valiosa en tiempos de escasez. El régimen nazi, lejos de oponerse a su producción, la presentó como un símbolo de autosuficiencia y creatividad nacional. La existencia de Fanta encajaba en la política de sustitución de importaciones, que buscaba demostrar que Alemania podía sostenerse sin depender de productos extranjeros. A pesar de las presiones políticas, Keith evitó que la marca quedara absorbida por completo por la maquinaria propagandística. Mantuvo la independencia de gestión y registró meticulosamente todos los procesos, volúmenes de producción y estrategias comerciales. Esa documentación resultó esencial tras el fin del conflicto. En 1945, cuando Alemania capituló, Keith entregó a la sede en Atlanta no solo el control de las operaciones, sino también un archivo completo que acreditaba cómo había mantenido viva la filial en tiempos de aislamiento. La primera Fanta, sin embargo, distaba mucho de la versión que hoy conocemos. No existía una fórmula fija. El sabor variaba según los residuos agrícolas disponibles en cada temporada.
Un lote podía saber más a manzana fermentada, otro a remanentes de pera o a mezclas indefinidas de fruta. Los consumidores nunca sabían con certeza qué encontrarían en cada botella. Pese a esa irregularidad, Fanta cumplía su propósito: asegurar la continuidad económica de Coca-Cola en Alemania y sostener fábricas y empleos. Al concluir la guerra, la producción se interrumpió y Fanta desapareció durante una década. Sin embargo, en 1955 resurgió en un escenario completamente distinto. En Nápoles, Italia, Coca-Cola lanzó una nueva receta, ya no como recurso de supervivencia, sino como parte de una estrategia de diversificación. La nueva fórmula incluía jugo de naranja del Mediterráneo y buscaba un sabor más estable y atractivo. Esta vez, Fanta nació como marca global con proyección comercial. Su éxito en Italia impulsó la expansión a otros países europeos y, poco después, al resto del mundo. En 1960, Coca-Cola adquirió formalmente la marca Fanta para incorporarla a su catálogo internacional. El objetivo era claro: ofrecer una alternativa frutal que complementara a la Coca-Cola clásica sin competir directamente con ella. Se posicionó como un producto juvenil, más colorido y ligero, en contraste con la imagen seria de la bebida original. La estrategia funcionó. A medida que crecía la oferta de sabores, Fanta se adaptó a las preferencias locales. En Japón aparecieron variantes de melón y yogur. En Brasil, la de guaraná. En Europa Oriental, combinaciones con frutas del bosque o flor de saúco. Esa flexibilidad se convirtió en una de sus grandes fortalezas. Cada país podía sentirse dueño de una versión particular sin romper la identidad global de la marca. Hoy en día, Fanta es la segunda bebida más vendida de Coca-Cola, solo superada por la original. Se calcula que cada año se consumen más de 2.000 millones de cajas en el mundo. No obstante, la marca también ha enfrentado críticas. En 2015, un anuncio alemán celebraba el 75º aniversario de Fanta con el eslogan «Los buenos tiempos antiguos», lo que generó polémica por la omisión del contexto histórico de su nacimiento bajo el régimen nazi. Coca-Cola tuvo que retirar la campaña y pedir disculpas. Este tipo de episodios evidencian cómo el pasado de la marca sigue siendo un terreno delicado, aunque para la mayoría de consumidores actuales, Fanta no es más que una gaseosa asociada a la diversión y al ocio juvenil. Sturmgewehr 44, el primer fusil de asalto de la historia. Si en el ámbito civil la escasez dio lugar a soluciones improvisadas como la bebida Fanta, en el terreno militar esa misma presión condujo a un invento mucho más decisivo: el fusil de asalto. En este caso, no se trataba de mantener una marca en pie, sino de responder a una necesidad estratégica en el campo de batalla. Los soldados alemanes sufrían una limitación evidente en su armamento. Los fusiles tradicionales, como el Karabiner 98K, eran fiables y precisos, pero demasiado lentos en enfrentamientos a corta distancia. Por otro lado, las metralletas, como la MP40, ofrecían gran cadencia de fuego en espacios reducidos, aunque se volvían inútiles más allá de los 100 metros. Ninguna de las dos opciones respondía a la realidad de la guerra moderna. La mayoría de los combates de infantería se daban a menos de 400 metros. Este dilema no era nuevo. En la Primera Guerra Mundial, los combates en trincheras ya habían mostrado que los rifles de cerrojo resultaban poco prácticos en espacios estrechos. Durante las décadas siguientes, algunos países experimentaron con armas intermedias, como el Fedorov Avtomat ruso o el Chey Rigotti italiano, pero ninguno de esos modelos logró consolidarse. Alemania, inmersa en un conflicto global, decidió llenar ese vacío de manera definitiva. El primer paso fue el desarrollo del Maschinenkarabiner 42, un prototipo que introdujo una munición intermedia, el 7.92 x 33 mm Kurz. Este cartucho ofrecía un equilibrio entre la potencia de los fusiles de cerrojo y la ligereza de las metralletas, lo que abría la puerta a un arma completamente nueva. Bajo la dirección del ingeniero Hugo Schmeisser, ese diseño inicial evolucionó hasta convertirse en el Sturmgewehr 44, considerado el primer fusil de asalto de la historia. El STG-44 integraba características que hoy resultan estándar. Podía disparar en modo semiautomático o automático gracias a un sencillo selector de tiro. Su cargador desmontable de 30 proyectiles ofrecía autonomía suficiente en combate y, aunque su peso rondaba los 5 kilos, resultaba más manejable que los fusiles tradicionales.
La estructura metálica le confería resistencia y lo hacía ideal para tropas móviles que debían avanzar rápidamente entre posiciones. La producción comenzó en 1943 y se aceleró en 1944, aunque nunca alcanzó la escala necesaria para reemplazar por completo al armamento previo. Allí donde fue desplegado, especialmente en el frente oriental, mostró su superioridad. En bosques, pueblos y combates urbanos, el STG-44 permitía alternar disparos precisos con ráfagas rápidas y controladas, reduciendo el tiempo de exposición al enemigo. Informes internos señalaron que las unidades equipadas con este fusil sufrían menos bajas que aquellas que seguían usando rifles de cerrojo. Sin embargo, el arma llegó demasiado tarde. Alemania se encontraba cercada, su industria colapsada y bajo constantes bombardeos. A pesar de que se produjeron más de 400.000 ejemplares, la cifra era insuficiente para transformar el curso del conflicto. Su impacto real se vería después de la guerra. Tras 1945, el STG-44 fue estudiado en detalle por las potencias vencedoras. En la Unión Soviética, Mikhail Kalashnikov aplicó muchos de sus principios en el diseño del AK-47, que acabaría convirtiéndose en el fusil más fabricado del mundo. En Estados Unidos, el M16, adoptado en los años 60, incorporó conceptos similares. Cartuchos intermedios, selector de fuego y piezas más ligeras. Otros modelos, como el FNFAL belga o el G3 alemán, también mostraron la influencia directa del STG-44. Lo esencial no fue solo el modelo, sino el concepto que inauguró. El STG-44 marcó la transición de la era del fusil de cerrojo a la del fusil de asalto moderno. A partir de él se fijaron los principios que aún hoy definen este tipo de armamento: versatilidad en múltiples escenarios, control del retroceso, adaptabilidad táctica y equilibrio entre potencia y maniobrabilidad. Volkswagen Escarabajo, el automóvil nazi que conquistó al pueblo y al mundo. Durante los años 30, en la Alemania nazi, surgió un plan estatal para diseñar un automóvil que cualquier familia trabajadora pudiera adquirir. Hitler lo presentó dentro del programa social Kraft durch Freude, es decir, fuerza a través de la alegría. El objetivo era claro: fabricar un coche barato, funcional y moderno. Así nació el proyecto del KdF-Wagen. El diseño fue encargado a Ferdinand Porsche, ingeniero con experiencia en prototipos similares. Las directrices eran precisas. Debía transportar a 5 personas, consumir poca gasolina, ser fácil de reparar y mantener un coste reducido. El resultado fue un automóvil de líneas redondeadas, motor trasero refrigerado por aire y estructura simplificada, características que lo harían único en su época. Para producirlo se construyó una planta en Wolfsburg, ciudad creada específicamente para la fábrica. El régimen ofreció a los ciudadanos un sistema de ahorro por cuotas que permitía pagar el vehículo de manera anticipada. El coche estaba pensado para convertirse en símbolo de modernidad y movilidad al alcance de todos. Sin embargo, la guerra interrumpió el proyecto. En 1939, la producción civil se canceló y la planta se adaptó para fabricar vehículos militares derivados del diseño original. De ahí surgieron el Kübelwagen, destinado al transporte de tropas, y el Schwimmwagen, un modelo anfibio usado en operaciones especiales. Mientras estas versiones se produjeron en grandes cantidades, la versión familiar apenas llegó a circular. El ideal de un coche del pueblo quedó enterrado bajo las necesidades del frente. Con la derrota alemana, la planta de Wolfsburg quedó bajo control del ejército británico. Muchos contemplaban desmantelarla por su vínculo con el Tercer Reich, pero el oficial Ivan Hirst vio en ella una oportunidad. En lugar de destruirla, ordenó repararla y reactivar la producción. El vehículo pasó a llamarse Volkswagen, el coche del pueblo, y comenzó a fabricarse para una Alemania devastada que necesitaba transporte práctico y asequible. La mecánica sencilla y la facilidad de reparación lo hicieron ideal para la reconstrucción. Muy pronto el modelo cruzó fronteras. Su forma peculiar y su bajo precio lo convirtieron en un éxito en distintos mercados. En Estados Unidos fue adoptado por jóvenes que buscaban diferenciarse de los grandes coches nacionales. En América Latina se transformó en un coche familiar común, especialmente en México, donde la planta de Puebla lo fabricó durante décadas.
Con el paso del tiempo, el Volkswagen Escarabajo dejó atrás su origen político y se convirtió en un símbolo de movilidad práctica, sencillez y resistencia mecánica. Su diseño apenas varió en más de medio siglo, lo que facilitaba reparaciones incluso en regiones con pocos recursos. El motor trasero y la refrigeración por aire lo hacían apto para caminos difíciles y zonas sin infraestructura moderna. En 2003 se produjo la última unidad del modelo clásico en México, enviada luego a un museo. Con ello se cerró un ciclo de más de 60 años de fabricación continua. Volkswagen presentó versiones modernas inspiradas en el Escarabajo, pero ninguna logró alcanzar el mismo impacto cultural. Hoy, la marca Volkswagen mantiene su sede en Wolfsburg y es una de las principales automotrices del mundo. Pese a la evolución tecnológica, la idea fundacional de crear vehículos asequibles sigue presente en su identidad. El legado del Escarabajo demuestra cómo un proyecto nacido en el Tercer Reich pudo reinventarse y transformarse en un icono global de movilidad, manteniendo intacta su esencia técnica y su asociación con la durabilidad popular. El Messerschmitt Me-262, el avión que cambió la historia de la aviación militar. En plena contienda, Alemania consiguió poner en funcionamiento el primer avión de combate impulsado por motores a reacción. El Messerschmitt Me-262 representó un salto tecnológico notable y realizó su primer vuelo en 1942, aunque no entró en combate hasta mediados de 1944. Estaba equipado con dos motores de chorro Junkers Jumo 004 colocados bajo las alas. El diseño tenía un tren de aterrizaje retráctil tipo triciclo, con una rueda en la parte frontal y dos en las alas, algo poco común en la aviación militar alemana de la época. La posición adelantada del tren delantero ofrecía ventajas durante el despegue y aterrizaje, especialmente por su visibilidad y estabilidad en tierra. El Me-262 podía superar los 870 km por hora, una velocidad notablemente superior a la de cualquier avión aliado propulsado por hélice. Además de su velocidad, estaba armado con 4 cañones de 30 mm montados en el morro, lo que le daba una capacidad ofensiva superior, especialmente contra bombarderos pesados. Algunas variantes estaban equipadas con cohetes R-4M, montados en soportes bajo las alas. Esta combinación de armamento lo hacía letal en combates breves y con pocas oportunidades para el enemigo de reaccionar. Su velocidad era tan alta que muchas veces los pilotos debían reducirla para tener tiempo suficiente de apuntar y disparar. Las misiones principales del Me-262 se centraban en interceptar formaciones de bombarderos enemigos. Volando a gran altitud y velocidad, los pilotos del escuadrón Juve-44 lograron abatir varios aviones aliados, aunque el impacto estratégico fue limitado por su número reducido y por las dificultades logísticas. El aparato exigía pistas largas y bien mantenidas para despegar, y sus motores eran frágiles, con una vida útil corta y alta probabilidad de fallas si se manipulaban mal. Las fuerzas aliadas reconocieron su peligro y concentraron ataques sobre las bases donde estaban estacionados, dificultando aún más su uso regular. Al terminar la guerra, tanto los soviéticos como los estadounidenses y británicos tomaron posesión de varios ejemplares del Me-262, muchos en condiciones de ser reparados. Esto formó parte de una operación conocida como Operation Losty, cuyo objetivo era recolectar la tecnología militar más avanzada del Tercer Reich. El interés principal se centraba en los motores a chorro, y los ingenieros aliados evaluaron a fondo tanto el diseño del avión como sus componentes. En comparación con el Gloster Meteor británico, el Me-262 era más rápido, tenía mejor visibilidad lateral y trasera, y era más estable al disparar. Sin embargo, su alcance era menor y sus motores eran menos confiables. El piloto de pruebas británico Eric Brown, considerado uno de los más experimentados de su tiempo, llegó a describir al Me-262 como el avión más impresionante de toda la guerra. Su testimonio resaltaba que este caza no solo imponía respeto por su potencia, sino que además otorgaba al piloto una ventaja decisiva: la posibilidad de elegir cuándo entrar en combate y cuándo retirarse sin que el enemigo pudiera seguirle el ritmo. En las comparaciones de la época, superaba incluso a los primeros modelos a reacción estadounidenses en velocidad y aceleración y alcanzaba parámetros técnicos que ningún caza aliado podía igualar.
Pese a estas cualidades, el ME-262 también arrastraba limitaciones. Los motores, avanzados pero frágiles, fallaban con frecuencia, lo que hizo imposible que algunas pruebas posteriores a la guerra se mantuvieran más allá de unos pocos vuelos. Aún así, su diseño sirvió de referencia para comprender la transición de la aviación a hélice hacia la era de los reactores. Tras el conflicto, varios países exploraron su potencial. En Checoslovaquia, la industria aeronáutica adaptó el modelo bajo el nombre de Avia S-92, que se utilizó en unidades de la Fuerza Aérea hasta inicios de los años 50. Décadas después, en Estados Unidos se impulsó un proyecto para construir réplicas con motores modernos que llegaron a volar en exhibiciones públicas. Estas iniciativas, respaldadas por fundaciones y museos, muestran cómo un avión concebido en plena guerra terminó convertido en un símbolo histórico de la evolución tecnológica. La historia oculta de Adidas y Puma, de fábricas de guerra a iconos globales. Los hermanos Adolf y Rudolf Dassler comenzaron su trabajo en la década de los 20 con una pequeña fábrica de zapatos en Herzogenaurach, Alemania. En 1924 crearon formalmente la empresa Gebrüder Dassler Schuhfabrik, donde fabricaban calzado deportivo artesanal. Durante los años previos a la guerra, la compañía ganó cierta fama internacional, sobre todo cuando el atleta estadounidense Jesse Owens usó sus zapatillas en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. En ese evento, Owens ganó 4 medallas de oro, lo que dio visibilidad al trabajo de los Dassler, incluso dentro de un contexto político controlado por el régimen nazi. Tanto Adolf como Rudolf eran afiliados al Partido Nacional Socialista y su fábrica formaba parte del sistema económico alemán de la época, colaborando en parte con las necesidades del Estado durante la guerra. En los primeros años, ambas marcas se enfocaron en calzado atlético, pero con el tiempo fueron ampliando sus líneas de producción. Adidas se consolidó como una referencia en el calzado para fútbol, atletismo y otras disciplinas, al tiempo que introducía nuevas tecnologías en la fabricación. Puma, por su parte, encontró su lugar asociándose con deportistas reconocidos y creando productos con diseños diferenciados. La conexión con el deporte de alto rendimiento se mantuvo como base de ambas estrategias, mientras se adaptaban a los cambios en la moda y las tendencias globales. Durante la segunda mitad del siglo XX, Adidas creció hasta convertirse en una de las principales marcas deportivas del mundo. Su logotipo, las 3 franjas, se volvió un símbolo reconocible internacionalmente. La compañía comenzó a patrocinar equipos nacionales, clubes de fútbol y atletas de élite en múltiples disciplinas. Puma también fortaleció su presencia internacional, asociándose con nombres clave del deporte y expandiéndose hacia otros mercados, incluyendo el calzado urbano y la ropa casual. Ambas compañías compitieron en grandes eventos deportivos, desde los Juegos Olímpicos hasta los Mundiales de fútbol, marcando presencia tanto en el campo como en las gradas. Con el paso del tiempo, Adidas y Puma dejaron atrás sus orígenes familiares para transformarse en grupos empresariales globales. Aunque la rivalidad entre los hermanos fundadores ya no forma parte de la estructura actual, su legado sigue presente en la identidad de ambas marcas. Hoy, Adidas es una de las empresas más grandes del mundo en su sector, con sede principal en Alemania y presencia en más de 160 países. Puma, aunque más pequeña en volumen, continúa siendo una fuerza relevante dentro del mercado de ropa y calzado deportivo, manteniendo su sede también en Herzogenaurach. A pesar de sus raíces compartidas, cada empresa ha desarrollado una imagen propia. Adidas se enfoca en innovación técnica y colaboraciones con figuras de alto nivel. Puma mantiene una mezcla entre rendimiento deportivo y estilo urbano. Las dos marcas, nacidas en el mismo entorno y separadas por un conflicto familiar posterior a la guerra, siguen operando como competidores directos a escala mundial, con millones de usuarios en todo el planeta que visten sus productos cada día. El cohete V2, el arma que inició la era espacial. En los años de conflicto, Alemania logró desarrollar el V2, el primer misil balístico de largo alcance y también el primer objeto construido por el ser humano que atravesó la frontera del espacio. Detrás de su diseño estuvo un joven ingeniero llamado Werner von Braun, que desde muy temprano había mostrado fascinación por los cohetes. Bajo el patrocinio del ejército alemán, von Braun y su equipo lograron convertir ese interés en un proyecto militar sin precedentes. El V2 era impulsado por un motor de combustible líquido, alcanzaba velocidades supersónicas y podía golpear su objetivo sin advertencia sonora previa.
A partir de septiembre de 1944, más de 3.000 cohetes fueron lanzados por el ejército nazi contra ciudades como Londres, Amberes y Lieja. Este misil no tenía una defensa efectiva. Su velocidad y altitud hacían imposible interceptarlo, y su impacto generaba una onda expansiva que causaba destrucción sin previo aviso. A pesar de sus fallos técnicos y de su escasa precisión, el V-2 marcó un punto de inflexión. Su fabricación se llevó a cabo en condiciones extremas. Miles de prisioneros de campos de concentración murieron construyéndolos en fábricas subterráneas. Al final del conflicto, los aliados se apresuraron a capturar tanto el armamento como al personal técnico involucrado. Estados Unidos organizó la Operación Paperclip para trasladar a científicos alemanes a su territorio. Entre ellos estaba el propio von Braun, quien se entregó a los estadounidenses junto a más de 100 colaboradores. Ya en suelo estadounidense, von Braun fue trasladado a Fort Bliss, en Texas. Desde allí se trasladaron a Nuevo México para realizar pruebas con los misiles recuperados. Estos ensayos, bajo el proyecto Hermes, ayudaron a los técnicos norteamericanos a familiarizarse con la tecnología de misiles balísticos. En 1946, el primer V-2 fue lanzado desde White Sands. Luego, los ingenieros combinaron partes del cohete alemán con diseños propios y construyeron el Bumper V-2, una versión mejorada para pruebas atmosféricas. En 1950, uno de estos Bumper fue el primer cohete lanzado desde Cabo Cañaveral. A la par, la Unión Soviética capturó otra parte del equipo técnico alemán y lo trasladó a instalaciones científicas bajo supervisión rusa. Desde allí, desarrollaron sus propios misiles, partiendo del modelo V-2. El primero fue el R-1, seguido por el R-2 y el R-5M, que ya podía llevar una ojiva nuclear. China, aliada de Moscú, recibió una versión del R-2, que se convirtió en su primer misil balístico operativo. En Estados Unidos, von Braun y su equipo fueron reubicados en Huntsville, Alabama, donde desarrollaron el Redstone, el primer misil balístico estadounidense. Este fue probado por primera vez en 1953 y desplegado en Alemania en 1958. Poco después, el Redstone se convirtió en el primer misil norteamericano en llevar una cabeza nuclear en vuelo real. El desarrollo de estos misiles coincidió con el auge de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comenzaron a competir no solo en el terreno militar, sino también en el espacio. El camino de BMW hacia la cima de la industria automotriz. BMW se convirtió en un engranaje clave dentro del aparato militar nazi. Aunque había sido fundada como fabricante de motores aeronáuticos en 1916, durante el conflicto su producción se centró en motores como el BMW 801 y el BMW 003, utilizados por la Luftwaffe. También fabricó motocicletas como la R75, diseñadas para desplazarse en terrenos difíciles gracias a su sidecar con tracción. Para cumplir con la demanda del régimen, BMW recurrió al uso de mano de obra forzada, incluyendo prisioneros de campos como Dachau, donde miles trabajaron en condiciones extremas y letales. Las consecuencias del conflicto golpearon duramente a la empresa. Sus fábricas quedaron severamente dañadas por los bombardeos aliados y tras la guerra, BMW fue prohibida temporalmente de fabricar vehículos motorizados. La compañía sobrevivió fabricando utensilios domésticos, como ollas y bicicletas, hasta poder retomar gradualmente la producción de motocicletas en 1948. En 1952 regresó al sector automotriz con el modelo BMW 501, un lujoso sedán que marcó el inicio de una nueva etapa. No obstante, las dificultades financieras persistieron hasta 1959, cuando la firma estuvo al borde de ser absorbida por Daimler-Benz. Fue entonces cuando la familia Quandt, que había acumulado su fortuna durante el Tercer Reich, invirtió fuertemente y evitó la desaparición de la marca, sentando las bases de su renacimiento industrial. La década de 1960 marcó un punto de inflexión con la introducción de la línea Neue Klasse, que posicionó a BMW como fabricante de automóviles deportivos y elegantes. Esta reputación se consolidó con el lanzamiento de las series 3, 5, 6 y 7 en los años 70, las cuales continúan siendo pilares del catálogo de la marca. También emergió BMW M, su división deportiva, que debutó en 1978 con el superdeportivo M1 y que sigue produciendo vehículos de alto rendimiento hasta hoy.
En las décadas siguientes, BMW se transformó en un grupo global, adquiriendo marcas como Mini y Rolls-Royce y ampliando su presencia industrial a países como Estados Unidos, China, México, Brasil, Sudáfrica e India. La producción masiva y el enfoque en innovación técnica y estética llevaron a BMW a convertirse en un emblema de lujo, precisión alemana y diseño avanzado. En 2013, la compañía entró en la era eléctrica con el lanzamiento del i3 y más adelante con el híbrido deportivo i8, posicionándose como un referente en movilidad sostenible. Actualmente, BMW figura entre las empresas automotrices más influyentes del mundo. En 2023, produjo más de 2,5 millones de vehículos y obtuvo ingresos que superaron los 150.000 millones de euros. Su catálogo abarca desde automóviles compactos hasta SUV de alta gama y deportivos eléctricos de última generación. La marca también lidera desarrollos en automatización, conectividad digital y electrificación, con líneas como BMW i y colaboraciones estratégicas para el desarrollo de baterías y conducción autónoma. Además, BMW mantiene una fuerte presencia en la cultura global, patrocinando eventos deportivos, desarrollando arte y arquitectura corporativa de vanguardia y manteniéndose como ícono aspiracional. A pesar de sus orígenes ligados al esfuerzo bélico nazi, ha logrado reformular su identidad y construir una narrativa centrada en la ingeniería, la sostenibilidad y el diseño. Así, BMW ejemplifica cómo una compañía forjada en el contexto más oscuro de la historia europea pudo transformarse, reinventarse y posicionarse como símbolo global de innovación, lujo y responsabilidad tecnológica. La red nazi que marcó el rumbo de las autopistas modernas. En los primeros años del régimen nazi, uno de los símbolos más visibles del supuesto progreso del nuevo gobierno fue la construcción masiva de carreteras rápidas conocidas como Autobahnen. Aunque la idea de una red nacional de autopistas ya existía desde la época de la República de Weimar, fue el gobierno de Hitler el que impulsó su expansión a gran escala con fines propagandísticos y estratégicos. En 1933, poco después de llegar al poder, se presentó oficialmente el plan para conectar todo el país a través de autopistas sin cruces a nivel, diseñadas para permitir un tránsito fluido sin interrupciones. El proyecto fue presentado como una forma de combatir el desempleo, pero también como una muestra del poder, la modernidad y la unidad del nuevo Estado. La construcción comenzó con gran despliegue mediático. Los primeros tramos se inauguraron con ceremonias públicas y el propio Hitler participó en varios actos simbólicos para reforzar la imagen de que las autopistas eran un logro del partido. Se contrató a miles de trabajadores, aunque en realidad gran parte del trabajo fue realizado por presos políticos, minorías perseguidas y más adelante por prisioneros de guerra. Las carreteras fueron construidas con estándares elevados para la época, con curvas suaves, varios carriles, zonas de descanso, puentes y estructuras que no solo respondían a criterios funcionales, sino también estéticos. Se prestó atención al entorno, a la integración con el paisaje, y en muchos casos se colocaron señales y elementos visuales con mensajes del régimen. La propaganda presentaba estas carreteras como símbolo del renacimiento alemán. No se trataba solo de una mejora en la infraestructura, sino de un instrumento ideológico. Las Autobahnen debían mostrar la capacidad de organización del Estado, la armonía entre progreso y naturaleza, y la voluntad de integrar todas las regiones bajo una misma visión. Aunque en teoría también podían usarse con fines militares, su utilidad directa para la guerra fue limitada. Lo que sí lograron fue crear una nueva forma de movilidad interna, que permitía viajar largas distancias sin detenerse, algo impensable en muchas otras partes del mundo en ese momento. El impacto de esta red de carreteras fue observado con atención por visitantes extranjeros, incluyendo figuras militares estadounidenses. Uno de ellos fue Dwight D. Eisenhower, que recorrió Alemania durante y después de la guerra y quedó impresionado por la eficacia y el diseño de las Autobahnen. Años después, ya como presidente de Estados Unidos, impulsó un proyecto similar para su país, el sistema de autopistas interestatales. En 1956, firmó la ley que permitió la creación de miles de kilómetros de carreteras rápidas, pensadas tanto para uso civil como para responder a necesidades de defensa nacional. La influencia del modelo alemán fue directa y reconocida abiertamente.
Desde entonces, la idea de autopistas de alta velocidad sin cruces, con amplios carriles, conectadas a nivel nacional y pensadas para largas distancias, se ha extendido a muchos países. Aunque con variaciones, la base técnica y conceptual tiene su origen en esa red creada durante el Tercer Reich. Hoy, el término autopista está presente en la vida diaria de millones de personas en todo el mundo, y su estructura responde a principios nacidos en esos años. Incluso en Alemania, muchas secciones originales siguen en uso, con renovaciones y ampliaciones formando parte de la red moderna. Así, una infraestructura que nació con fines ideológicos terminó transformándose en un modelo global de movilidad terrestre. Su legado permanece no tanto por su origen político, sino por haber establecido un nuevo estándar en el transporte por carretera. La velocidad constante, la eliminación de semáforos y la conectividad fluida que hoy se dan por sentadas en muchas autopistas tienen su punto de partida en ese ambicioso proyecto que empezó a trazarse en los años 30. La transformación histórica de Hugo Boss y su lugar en la moda mundial. Durante la década de 1930, en un pequeño taller textil ubicado en Metzingen, Alemania, Hugo Ferdinand Boss dirigía una empresa que fabricaba ropa de trabajo, impermeables y camisas. Con el ascenso del partido nazi al poder, su empresa encontró una nueva oportunidad al comenzar a producir uniformes para varias organizaciones del régimen. Fue a través de contratos oficiales que la firma Hugo Boss confeccionó prendas para las SA, las SS, la Juventud Hitleriana y otras ramas del aparato nazi. Los uniformes, caracterizados por su rigidez, cortes definidos y símbolos visibles, se convirtieron en parte central de la estética del poder durante esos años. La empresa, aunque no fue la única en participar en estas tareas, se benefició directamente de esa colaboración. En plena Segunda Guerra Mundial, las instalaciones de Hugo Boss emplearon trabajadores forzados, en su mayoría prisioneros de guerra y personas reclutadas desde territorios ocupados. Estos obreros, en condiciones precarias, cosían día tras día los uniformes del Tercer Reich. En los registros de posguerra quedó constancia de estas prácticas, lo que llevó a que la empresa fuera sometida a un proceso de desnazificación. En ese momento, Hugo Boss fue clasificado como un seguidor del régimen y se le impusieron sanciones económicas. La firma continuó operando tras el conflicto, aunque debió reconstruir su imagen y actividad bajo otras condiciones. Su fundador murió en 1948, pero la marca sobrevivió y fue redirigida hacia otros segmentos de la moda, alejándose progresivamente de su pasado. En los años siguientes, la empresa se fue transformando. A partir de la década de 1950, comenzó a orientarse al diseño y venta de trajes de hombre, ganando presencia dentro del mercado local. En las décadas posteriores, especialmente durante los años 80 y 90, Hugo Boss se consolidó como sinónimo de elegancia masculina dentro del segmento premium. De producir uniformes militares pasó a vestir a empresarios, actores y figuras públicas de todo el mundo. La transición no fue inmediata, pero estuvo acompañada por un cambio de estrategia que incluyó campañas publicitarias, patrocinios deportivos y una expansión comercial sostenida. Hoy, Hugo Boss es una de las marcas más reconocidas en el sector de la moda internacional. Con sede todavía en Metzingen, Alemania, la empresa opera en el segmento premium ofreciendo ropa, calzado y accesorios tanto para hombres como para mujeres. Bajo su estructura actual, mantiene dos marcas diferenciadas: Boss y Hugo, cada una dirigida a públicos con estilos y necesidades distintas, pero con estándares comunes en calidad, diseño y sostenibilidad. La compañía afirma que su meta para 2025 es consolidarse como la principal plataforma tecnológica en moda de alta gama, con la ambición adicional de situarse entre las 100 marcas más influyentes del mundo. En términos de distribución, sus productos están disponibles en 128 países, con presencia física en más de 450 tiendas propias, además de miles de puntos de venta a través del canal mayorista. La estrategia también se ha enfocado en el comercio digital, con ventas en línea en 59 países a través de sus plataformas oficiales. El volumen de ventas superó los 4.000 millones de euros en 2023, marcando un récord en su historia. Ese mismo año, el número de empleados alcanzó las 19.000 personas.
Más allá del aspecto comercial, la firma participa activamente en eventos culturales y deportivos, buscando fortalecer la identidad de sus dos marcas principales. Esto incluye desfiles en semanas internacionales de la moda, patrocinios a deportistas de alto nivel como Anthony Joshua, y campañas digitales pensadas para conectar con audiencias jóvenes. El estimulante nazi que dio origen a las metanfetaminas modernas. El ejército alemán repartió de forma masiva una sustancia conocida como Pervitin entre sus soldados. Era una metanfetamina en pastillas, producida por la farmacéutica Temmler en Berlín a finales de los años 30. La Wehrmacht lo usaba para mantener a los soldados despiertos, alerta y activos durante operaciones prolongadas, especialmente en las campañas de invasión rápida conocidas como Blitzkrieg. Las cajas con la inscripción Pervitin eran comunes en las mochilas de los combatientes, desde los tanquistas hasta los pilotos de la Luftwaffe. El ejército creía que podía reemplazar el sueño con este estimulante, aumentando así la eficiencia de sus fuerzas. Médicos militares recomendaban su uso incluso para marchas nocturnas de hasta 50 kilómetros sin descanso. Los soldados informaban sentirse invencibles, sin hambre ni miedo, pero también sufrían efectos secundarios como paranoia, irritabilidad y, en muchos casos, adicción. El alto mando estaba al tanto, pero priorizaba el rendimiento inmediato sobre las consecuencias. A medida que el conflicto avanzaba, también se diseñaron versiones más potentes como el D9, una combinación de cocaína, metanfetamina y morfina, usada en prisioneros para pruebas de resistencia. Esta estrategia de usar drogas psicoestimulantes como parte del arsenal militar no fue exclusiva de Alemania, pero el caso del Pervitin marcó un precedente directo del uso sistemático de químicos para alterar el rendimiento humano en combate. Después del conflicto, el Pervitin fue retirado progresivamente del mercado alemán, aunque algunos civiles seguían accediendo a él mediante recetas. Su composición se basaba en una variante de la N-metilanfetamina, una sustancia que estimula el sistema nervioso central al provocar una liberación masiva de dopamina y norepinefrina. Esa misma base química sirvió luego de modelo para la síntesis de las metanfetaminas modernas, tanto en su forma controlada como en la producción ilegal. La historia del Pervitin muestra cómo un compuesto pensado inicialmente como un remedio para el cansancio se convirtió en una herramienta bélica, y más tarde en una droga de consumo civil. Las investigaciones sobre sus efectos neuroquímicos se retomaron en contextos médicos en Estados Unidos durante la posguerra, donde aparecieron derivados como la desoxiefedrina, prescrita en tratamientos para el déficit de atención o la narcolepsia, aunque bajo regulaciones estrictas. Al mismo tiempo, fuera del circuito clínico, comenzó la proliferación de laboratorios clandestinos, primero en Asia y luego en Norteamérica, que replicaban las estructuras sintéticas del Pervitin para crear variantes de uso recreativo. Estos derivados, conocidos popularmente como crystal meth, mantienen una composición similar al compuesto nazi, pero su pureza y toxicidad varían. Las organizaciones internacionales de salud reconocen que el modelo inicial desarrollado por Temmler se convirtió en la base de muchas drogas ilegales contemporáneas. Horten HO-229, la base del bombardero invisible B-2 Spirit. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados ya dominaban los cielos de Europa, los ingenieros alemanes buscaban una solución desesperada. El alto mando quería un avión capaz de volar más rápido que cualquier caza enemigo, recorrer grandes distancias y cargar una tonelada de bombas sin ser alcanzado. En ese contexto surgió una propuesta sorprendente, el Horten HO-229, un prototipo que parecía sacado del futuro. El proyecto fue obra de los hermanos Reimar y Walter Horten, dos oficiales de la Luftwaffe que habían imaginado una aeronave muy distinta a lo que existía hasta entonces. Su diseño rompía con la tradición, no tenía fuselaje definido ni cola vertical. En su lugar, presentaba una gran ala en forma de triángulo, un concepto conocido como ala volante. Aquella silueta no solo prometía velocidad y eficiencia aerodinámica, sino que además resultaba difícil de detectar para los radares rudimentarios de los años 40. El primer ejemplar fue probado en 1944 sin motores a reacción. Aunque era un modelo básico, demostró que la idea funcionaba. Poco después, el segundo prototipo recibió 2 turbinas, alcanzando velocidades comparables a los mejores cazas aliados. Sin embargo, el vuelo terminó en tragedia. El piloto de prueba murió en un accidente. Aún así, el desarrollo no se detuvo. El proyecto pasó a la fábrica Gotha,
que construyó una tercera versión reforzada y con materiales innovadores. Era la más avanzada de todas, pero apenas estaba en proceso de ensamblaje cuando las tropas estadounidenses entraron en Alemania. Al final de la guerra, aquel prototipo incompleto fue capturado por los estadounidenses y enviado a su país para ser estudiado. Intrigados por la forma poco convencional del aparato, los ingenieros lo analizaron con detalle. Aunque en ese momento la reducción de la señal de radar no era una prioridad militar, algunos informes ya especulaban con esa posibilidad. El avión quedó almacenado durante décadas, como una curiosidad tecnológica que nunca llegó a entrar en combate. El tiempo, sin embargo, terminaría dándole la razón a los hermanos Horten. Décadas más tarde, la aviación militar cambió de enfoque. Ya no se trataba solo de volar más rápido o más alto, sino de volar sin ser detectado. El concepto de furtividad, es decir, evitar los radares enemigos, se volvió fundamental, y en ese nuevo escenario, la idea del ala volante regresó con fuerza. En los años 80, cuando Estados Unidos presentó el bombardero B-2 Spirit, muchos observaron las similitudes con el prototipo alemán de 1944. No se trataba de una copia exacta, pero los principios eran los mismos. Un cuerpo triangular, sin timón vertical, motores integrados y superficies lisas que reducían la detección. El HO-229 había quedado adelantado a su tiempo. Con el paso de los años, museos e instituciones científicas reconstruyeron el modelo original. Se fabricó una réplica exacta para comprobar su rendimiento frente a radares modernos. Los resultados sorprendieron. Aunque no era completamente invisible, reflejaba mucho menos que los aviones convencionales de la época. Esa ventaja, descubierta medio siglo después, demostró el valor visionario de aquel diseño. A partir de ahí, los principios del HO-229 se integraron en proyectos que marcaron la nueva era de la aviación militar. El F-117 Nighthawk, el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II. Todos ellos priorizan la invisibilidad frente a la velocidad pura. Cada detalle de su construcción, desde la forma de las alas hasta los materiales empleados, está pensado para reducir la posibilidad de ser detectado. Hoy, la tecnología furtiva es un estándar en las fuerzas aéreas más poderosas del mundo. Y aunque el HO-229 nunca participó en combate, su huella es evidente. Lo que empezó como una última apuesta del Tercer Reich terminó transformando la manera en que las potencias entienden el dominio de los cielos. De un hangar improvisado en Alemania a los laboratorios de alta tecnología del siglo XXI, el ala volante sigue demostrando que algunas ideas nacen demasiado pronto, pero nunca se pierden. De Enigma a la encriptación moderna, el código que cambió el mundo. A simple vista parecía una máquina de escribir con teclas, pero en realidad escondía un mecanismo tan ingenioso que cambió el rumbo de la guerra. Se llamaba Enigma. Cada vez que se presionaba una letra, la corriente eléctrica atravesaba una serie de rotores que giraban sin cesar, alterando el circuito y devolviendo un resultado distinto en cada pulsación. Lo fascinante era que nunca repetía la misma letra como salida, incluso si se introducía varias veces seguidas, lo que hacía que los mensajes fueran prácticamente imposibles de descifrar sin otra unidad configurada de forma idéntica. El secreto residía en los rotores y en un tablero de enchufes que permitía intercambiar pares de letras, multiplicando hasta lo inimaginable las combinaciones posibles. Los modelos posteriores añadieron más pares conectados e incluso un cuarto rotor, aumentando la dificultad. Todo dependía de conocer la configuración exacta, la posición inicial de los discos y la disposición de los cables. Sin esa clave, el mensaje era indescifrable. Sin embargo, la máquina tenía una vulnerabilidad escondida. Ninguna letra podía convertirse en sí misma, y ese detalle, mínimo a primera vista, abrió una puerta inesperada. En la mansión de Bletchley Park, en Inglaterra, un joven matemático llamado Alan Turing y su equipo se aferraron a esa debilidad. Los mensajes alemanes solían repetir frases rutinarias como «nada que informar» o «al grupo», y a partir de esos patrones crearon la máquina Bombe, que reducía millones de posibles configuraciones a unas cuantas verificables. Con paciencia y método lograron romper la seguridad de Enigma. Los alemanes intentaron reforzarla con nuevos modelos, pero ya era demasiado tarde. El secreto estaba al descubierto. Aquella victoria silenciosa no solo permitió descifrar órdenes militares vitales, también impulsó la creación de Colossus, el primer ordenador digital programable, cuya herencia sigue viva.
De ese esfuerzo nació lo que hoy conocemos como criptografía. El principio de Enigma consistía en compartir una clave común y transformar un mensaje legible en otro incomprensible, lo que ahora llamamos cifrado simétrico. Todavía se usa en la seguridad digital moderna, aunque con una mejora esencial. Si alguien obtiene la clave, puede leerlo todo, así que se desarrollaron nuevos métodos como el protocolo Diffie-Hellman, que permite generar claves compartidas incluso a través de canales inseguros. El paso siguiente fue asegurar no solo el contenido, sino también la identidad de quienes participan. En tiempos de Enigma bastaba confiar en la configuración. Hoy existen certificados digitales que garantizan que el mensaje no solo viaja protegido, sino que llega al destinatario correcto. Lo que comenzó como una máquina para blindar secretos militares, terminó sentando las bases de la comunicación segura en la era digital. Vampir ZG-1229, el primer ojo nocturno del infierno nazi. A simple vista parecía un dispositivo extraño acoplado a un fusil, pero en realidad escondía una innovación adelantada a su tiempo. Se trataba del ZG-1229, más conocido como Vampir, un sistema de visión nocturna por infrarrojos desarrollado en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Su función era sencilla de explicar, pero revolucionaria para la época: permitir a los soldados alemanes ver en completa oscuridad. Aunque su vida operativa fue breve y coincidió con el colapso del Tercer Reich, el Vampir marcó el inicio de una tecnología que hoy resulta cotidiana en la vida militar y civil. El aparato estaba diseñado para acoplarse al fusil de asalto SANG-44, considerado también una innovación en su momento. El soldado que lo portaba recibía el apodo de Nachtjäger, es decir, cazador nocturno. El sistema incluía una mira especial y un proyector con filtro que emitía únicamente luz infrarroja, invisible al ojo humano, pero detectable por el visor. Para funcionar necesitaba dos fuentes de energía: una batería pesada, de unos 30 kilos, transportada en un armazón de campaña, y una segunda batería más pequeña que se guardaba en una caja de máscara antigas. Todo el conjunto debía ser cargado por el combatiente en medio del campo de batalla, lo que lo hacía poco práctico para maniobras rápidas. Sin embargo, ofrecía una ventaja inédita: podía distinguir la silueta de una persona en movimiento hasta 70 metros de distancia en completa oscuridad. Las primeras pruebas del Vampir tuvieron lugar a comienzos de 1945, cuando la guerra estaba prácticamente perdida para Alemania. Algunos relatos sugieren que francotiradores en el frente oriental ya habían usado dispositivos infrarrojos desde 1944, aunque no existen pruebas concluyentes que lo confirmen. La versión más aceptada es que los primeros despliegues reales ocurrieron apenas semanas antes del final de la contienda. Incluso si llegaron a los frentes, su impacto fue mínimo. La fragilidad del equipo, su peso excesivo y el alcance limitado hacían que su utilidad práctica fuera reducida. Algunos veteranos recordaron haber visto rifles con linternas que no brillaban, lo que coincide con la descripción del Vampir, y también hubo intentos de adaptarlo a ametralladoras MG-34 y MG-42, aunque sin resultados convincentes. A pesar de sus limitaciones, la importancia del Vampir no radica en lo que logró durante la guerra, sino en lo que anticipó. Fue el primer paso hacia la visión nocturna moderna, una idea que en los años siguientes evolucionaría rápidamente. Durante la guerra de Vietnam ya se empleaban dispositivos de primera generación que no dependían de focos infrarrojos externos, sino que amplificaban la luz ambiental. Con el tiempo aparecieron nuevas tecnologías, como la intensificación de imagen, la visión térmica capaz de detectar calor corporal y, más adelante, los sensores digitales. El gran salto se produjo con la llegada de cámaras basadas en sensores similares a los de la fotografía digital, conocidos como CMOS o CCD. Estos permitieron fabricar equipos más ligeros, resistentes y accesibles. La visión nocturna dejó de ser un secreto militar y comenzó a extenderse a otros ámbitos: cuerpos de seguridad, patrullas policiales en zonas rurales, brigadas de rescate y hasta particulares que los utilizan en excursiones o actividades de caza. De ser un armatoste que requería baterías enormes, la tecnología pasó a caber en un casco liviano o incluso en una cámara doméstica. Hoy, la mayoría de sistemas de vigilancia incorporan visión nocturna como función estándar. El mercado civil impulsó todavía más innovaciones. Se popularizaron visores térmicos y digitales que permiten rastrear animales en plena oscuridad sin delatar la posición del observador.
y las últimas generaciones ya incluyen funciones inteligentes: grabación en alta definición, transmisión en directo por Wi-Fi, detección automática de movimiento e integración con programas de realidad aumentada. Algunas marcas ofrecen incluso herramientas avanzadas como detectores de calor, calculadoras balísticas y asistentes digitales que facilitan el uso en condiciones extremas. El contraste es evidente. Lo que en 1945 era un prototipo pesado, frágil y reservado a un puñado de soldados de élite, hoy está al alcance de miles de personas en todo el mundo. Desde operaciones militares hasta la seguridad doméstica, desde la vigilancia fronteriza hasta la caza nocturna, la visión nocturna se ha convertido en una herramienta común. El Vampir no cambió el curso de la guerra, pero sí abrió una puerta. Su principio básico, emitir luz invisible para iluminar la oscuridad, fue el punto de partida de una revolución tecnológica que se expandió durante décadas. De aquel invento experimental nacido en los últimos días del Tercer Reich, surgió una de las tecnologías más utilizadas en el siglo XXI, demostrando cómo incluso un proyecto fallido puede dejar una huella duradera en la historia. La antorcha de 1936, un legado inesperado en el deporte moderno. En 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín se convirtieron en una vitrina para mostrar la fuerza del régimen nazi, y en medio de aquel despliegue apareció un elemento nuevo que marcaría la historia del olimpismo: la antorcha olímpica. Hasta entonces, los Juegos modernos, recuperados por Pierre de Coubertin a finales del siglo XIX, no contemplaban un relevo de fuego desde Grecia hasta el país anfitrión. Fue en Berlín donde se diseñó esta ceremonia, concebida como un puente simbólico entre la antigüedad clásica y la Alemania contemporánea. La idea fue impulsada por Karl Dimm, secretario general del comité organizador, un pedagogo del deporte que entendió cómo vincular la mitología griega con la narrativa política del momento. Con el apoyo de las autoridades nazis, se organizó un recorrido que partía de Olimpia, en Grecia, y que debía llevar la llama a través de 7 países hasta Berlín. El trayecto cubrió casi 3.000 kilómetros y fue preparado con una logística inédita para su tiempo. Para hacerlo posible se fabricaron más de 3.000 antorchas metálicas en los talleres de Krupp, la poderosa empresa alemana dedicada a la producción de acero y armamento. Ligeras y resistentes, estaban equipadas con un sistema que aseguraba que la llama permaneciera encendida durante cada etapa del relevo. El ritual cumplía 2 objetivos. Por un lado, dotaba a los Juegos de un símbolo de continuidad con el pasado clásico. Por otro, proyectaba la imagen de Alemania como heredera de ese legado. El recorrido fue filmado en detalle por la cineasta Leni Riefenstahl en su documental Olimpia, donde la llegada de la llama al estadio de Berlín adquirió un carácter solemne que reforzaba el mensaje político. Así, lo que hoy percibimos como una tradición ancestral fue en realidad una invención precisa de 1936, diseñada para impresionar tanto al público interno como a la comunidad internacional. El éxito del relevo fue inmediato. Aunque su origen respondía a la propaganda del Tercer Reich, el impacto visual y emocional resultó tan fuerte que la ceremonia se repitió en cada edición posterior de los Juegos. Con el paso de las décadas, el recorrido se amplió y adquirió un carácter global. La llama cruzó continentes, atravesó océanos en barcos y aviones, viajó en trenes de alta velocidad y recorrió ciudades de todos los tamaños. El relevo dejó de ser un gesto político local para convertirse en un espectáculo mediático transmitido por televisión a millones de espectadores. Las antorchas mismas evolucionaron junto con la tecnología. De aquellas primeras piezas fabricadas por Krupp, se pasó a diseños con materiales ultraligeros, resistentes al viento y a la lluvia, capaces de mantener la combustión incluso bajo condiciones extremas. En los Juegos de Tokio de 2020, por ejemplo, se utilizó aluminio reciclado de viviendas temporales levantadas tras el terremoto de 2011, con lo que el objeto no solo era funcional, sino también un mensaje de resiliencia y memoria colectiva. Cada país anfitrión aporta su sello, pero todos siguen el mismo principio introducido en Berlín: una llama que viaja desde Olimpia hasta encender el pebetero olímpico. El contraste histórico es evidente. Lo que nació como un instrumento propagandístico en manos de un régimen totalitario se ha convertido en un símbolo asociado con la unión internacional, con la paz y con la celebración del deporte. En el Museo Olímpico de Lausana se conservan ejemplares originales de 1936 que recuerdan tanto la innovación como el contexto en el que surgieron.
Hoy, el relevo de la antorcha es inseparable de los Juegos, aunque su origen siga marcado por aquella primera puesta en escena en Berlín. Cada vez que la llama olímpica recorre el mundo, revive un gesto nacido en un tiempo oscuro, pero resignificado a lo largo de las décadas. De un invento creado para servir a la propaganda, pasó a convertirse en una de las tradiciones más reconocibles del deporte moderno. Y en ese contraste, entre lo que fue y lo que llegó a ser, se encuentra una de las paradojas más reveladoras del legado del siglo XX. El legado tecnológico del Tercer Reich revela una paradoja inquietante. Avances concebidos en un régimen totalitario, bajo presión bélica y explotación humana, terminaron sentando las bases de industrias enteras que hoy forman parte de la vida cotidiana. Desde armas y vehículos hasta ropa, carreteras y bebidas, muchos de esos desarrollos trascendieron el contexto de la guerra y se transformaron en iconos de consumo, transporte o innovación. Recordar su origen es esencial para comprender cómo la ciencia y la industria pueden ser moldeadas tanto por la necesidad como por la ideología y cómo sus huellas persisten más allá del conflicto.